Un padre e hijo comienzan un negocio de máquinas tragamonedas como entretenimiento para los soldados en las bases militares de Las Vegas y Hawái. Y tiempo más tarde se habían hecho millonarios, ya que sus máquinas tragamonedas fueron un éxito y evolucionaron a máquinas de pinball. Y de las máquinas de pinball se les ocurrió evolucionar a máquinas de arcade con los primeros videojuegos. Esta es la historia de Sega. Cómo un padre e hijo judíos, con hambre en sus entrañas, pero con una enorme visión de negocios, hicieron un imperio. Descubre cómo pasó un simple negocio de tragamonedas a ser una de las compañías líderes de videojuegos. Esta es la historia de Sega. Comenzaron con máquinas tragamonedas en tiendas comerciales, y años más tarde, terminaron creando la mítica marca de videojuegos llamada Sega. Historia de Sega. Esta es una hermosa historia de cómo un padre e hijo, ambos emprendedores, establecieron puntos de venta de máquinas tragamonedas en las provincias de Hawái, en las bases militares estadounidenses, con el simple hecho de entretenimiento para soldados. Ahora la compañía Sega es una leyenda en el mundo de los videojuegos. Pero su historia se asemeja a una más de nuestra saga llamada De la gloria al fracaso. Pues dominaron la industria de los videojuegos, pero pronto esta empresa tuvo que cavar su propia tumba, al igual que Kodak, Sony Ericsson y tantas más que has visto en nuestro canal. Todo comenzaría de la siguiente manera. Nos remontamos al año de 1940. Provincia de Honolulu, Hawái. Un empresario judío estadounidense llamado Irving Bromberg, en compañía de su hijo Martin Jerome Bromberg, conocido posteriormente como Martin Jerome Bromley, y otro amigo James Humpert, decidieron formar la empresa Standard Games en Honolulu, en Hawái. La empresa tenía como objetivo crear máquinas tragamonedas de entretenimiento para los soldados que estaban en las bases militares de Hawái. Poco después, en 1951, salió en circulación la Ley de Transporte de Dispositivos de Juegos, y las máquinas tragamonedas fueron prohibidas en los Estados Unidos. Con poco más de una década de jugosas ganancias con las máquinas tragamonedas en Hawái, el pequeño equipo de emprendedores tenía el capital suficiente para mover su negocio a otro nivel. Por lo que al año siguiente, con Bromley a la cabeza de los negocios, envió a Tokio a dos de sus trabajadores, Ray Lemaire, mecánico, y Richard Stewart, vendedor. Desde ahí empezaron a hacer importaciones, ventas, alquileres y manutención de equipos similares a las tragamonedas, pero nada sería mejor que capacitar a su personal en la capital de la tecnología como Tokio, pues conocerían las famosas maquinitas o arcade. Ahí es donde surge la idea de escalar más allá en la industria del entretenimiento, pues la empresa se convierte en Service Game of Japan. Pero el éxito no se detuvo. Los cambios continuaron en el crecimiento de la empresa y en 1964, Service Games se fusionó con Rosen Enterprises, pasando a ser Sega Enterprise. Ese mismo año llevaron al mercado un juego de arcade llamado Periscope, que resultó ser muy popular para la época. También tuvo otros éxitos en el auge de las salas de juegos, como fueron Saxon, 1982, y OutRun, 1986. Además, licenciaron títulos legendarios como Pac-Man y Frog. Esos fueron los inicios de Sega, estadounidenses en Japón de modo incógnito y robando ideas tecnológicas de los nipones. En los años 80, en medio del auge de las salas de juego, Sega fue muy rentable. Tuvo ingresos netos mayores a $200 millones. Lamentablemente, la era de las salas de juego estaba llegando a su fin, y Sega tuvo que trazarse un nuevo camino y nuevos objetivos. Esos nuevos objetivos terminaron por iniciar la guerra de consolas entre Sega y quien sería su mayor competencia, Nintendo. Sega comenzó la pelea por dominar el entretenimiento en el hogar con su primera consola doméstica, la SG-1000. La primera consola de Sega fue lanzada el mismo día que Nintendo lanzó la Famicom, y el primer año superó las expectativas de venta.
La proyección de Sega en cuanto a ventas fue de aproximadamente 50,000 unidades para finales de 1983, pero se llevaron toda una sorpresa, vendiendo hasta 160,000 unidades. Como siempre en toda empresa, la innovación es clave, y Sega aprendió bien que tenía un contendiente digno a aspirar a ser el rey. Los nipones sabían bien cómo había iniciado Sega, y no permitirían que un infiltrado estadounidense superara en tecnología a una auténtica empresa japonesa. Entre el año de lanzamiento y el año 1988, vendieron 1.4 millones de unidades, lo que lo convirtió en un éxito. Sin embargo, no produjo el revuelo que Sega pensaba. Por último, Sega actualizó la consola y lanzó el SG-1002, que tenía un nuevo diseño y controlador, el Joypad SJ-150, un análogo más cercano al controlador Famicom de Nintendo, pero, desafortunadamente para Sega, no pudieron competir con títulos más reconocibles de Nintendo en la Famicom. Incluso lanzaron un juego llamado Congo Bongo, parecido a Donkey Kong de Nintendo. Aún así, no lograron superarlo. Simplemente los nipones eran los dueños indiscutibles de la innovación tecnológica japonesa. Era sumamente difícil para unos estadounidenses competir con tan semejante rival. Entonces Sega lanza al mercado el SG-1000 y el SG-1002. Fueron muy exitosos, pero quería más. Por lo que en 1985 lanzó el Sega Mark III, que fue un rotundo fracaso en su lanzamiento en Japón. El diseño y la potencia de procesamientos tuvieron buenas mejoras. Sin embargo, no contaba con grandes títulos y no demostraba nada que los jugadores les atrajera. Luego del fracaso, la empresa decidió cambiar el nombre de la consola Master System para un nuevo lanzamiento en Norteamérica. Todavía no demostraba la atracción con el público que Sega esperaba, pero mostró buenos juegos. Especialmente vale destacar el juego Sonic the Hedgehog, que estaba incluido en la consola estrenada por primera vez en las salas de estar de Estados Unidos. Sin embargo, una vez más Sega no pudo superar las ventas de lanzamiento de la Nintendo NES. Esto se mantuvo así en cada generación. Sega sacó el Master System 2, que era mucho más avanzado que el NES, pero ya Nintendo era el líder en Norteamérica. Así que ganar el mercado no era fácil. Pero Sega aún no se daba por vencido. Simplemente como modo de pelea de box, cada que Sega intentaba levantarse, Nintendo lo recibía con una derecha y gancho al hígado que ponían en la lona a Sega. Era un rival que lo superaba ampliamente. Pero en el 88, Sega fue con todo contra la Nintendo sacando la consola Sega Genesis, conocida también como la Mega Drive, fuera del territorio estadounidense, considerada por muchos como la mejor consola que Sega sacó. ¿Sabías que la Sega Genesis pasó a la historia como una de las mejores consolas y de las más importantes creadas? Tenía un diseño totalmente nuevo. Desde la consola hasta el control se diseñaron de cero. También fue la primera consola en el mercado de 16 bits, por lo que era mucho más rápida, y la gama de colores era mucho más amplia. A pesar de lo impresionante de la consola, aún no lograba superar con la Super Nintendo, SNES. Nintendo tenía un marketing familiar y un listado de sólidos títulos que Sega no había podido superar. Para luchar contra Nintendo, Sega se presentó como una opción más rápida y más vanguardista para los jugadores. Sony, la nueva mascota, era rápido, vivaz y ligero. Por otro lado, Genesis empezó a mostrar sangre en los juegos de lucha, mientras que las NES no mostraban nada. Además de que la Sega Genesis era mucho más rápida que la Nintendo. Eso funcionó en gran parte. Sega logró vender unos 30.75 millones de unidades. Y finalmente vieron la luz al fondo del túnel. Se recuperaron en gran medida de las pérdidas que les ocasionó Nintendo. Aparte de la consola Genesis original, lanzó la Genesis 2 y la Genesis Nomad, una versión portátil. La marca se afianzó en el mercado de los juegos en Estados Unidos como nunca y solidificó una mascota que perdurará en el tiempo. Sonic el Erizo fue la respuesta a lo que Sega buscaba y el combatiente perfecto para luchar contra Mario, el fontanero italiano y los personajes que habían llevado a la cima a su rival.
Sonic era diferente de su competidor en todos los sentidos. ¿Y tú crees que Sonic es mejor que Mario? Cuéntanos en los comentarios. Era el momento de Sega con las travesuras y la gran velocidad de Sonic. Con el poder de la consola Genesis, Sega se consolidó en el panteón de la historia de los juegos. Pero Nintendo seguía siendo el rey del mercado, y se vendieron más unidades de las NES que de la Genesis, casi 20 millones más de unidades. Mientras que la Sega Genesis se mantenía en la guerra de consolas en el mercado, Sega esperaba para competir con Nintendo, pero en el mercado de los juegos portátiles contra la Game Boy. Sega se presentó de forma de la Game Gear, un equipo con un diseño más parecido a un controlador y con especificaciones más impresionantes que la Game Boy. Podían jugarse juegos de 16 bits e incluso juegos a color, cosa que el primer modelo de la Game Boy ni siquiera se acercaba. Una vez más Sega fue derrotado por su principal rival. A pesar del increíble hardware que Sega ofrecía, no podía competir con los juegos de Nintendo. La Game Gear era muy adelantado para su tiempo. Los desarrolladores no estaban listos para la producción de juegos con las especificaciones para la Game Gear, por lo que la biblioteca de juegos tenía problemas. Al final solo se vendieron 10 millones de unidades, pero Sega continuaba en la pelea. El Sega CD realmente era la cuarta generación de consola Sega. Era un periférico que permitía juegos más grandes y con más detalles. Además, cambió el procesador Genesis Zilog C80 por el Motorola 68000. Y como su nombre lo indica, admitía juegos en formatos de CD, en vez de los de cartucho. Lamentablemente, esto marcó la recesión de Genesis y Sega en conjunto. Y es que con el CD limitaban las ventas a los usuarios que ya tenían un Genesis. Solo se vendieron 2.2 millones de unidades. Vale destacar que esta consola trajo juegos como Night Trap y Mortal Kombat, pero a pesar de que eran excelentes, fueron descartados por ser muy violentos por el gobierno. Para la consola Genesis se presentó en el mercado como una opción más económica la siguiente consola, la Sega Saturn. El objetivo era lanzar los dos productos, pero no funcionó así. El periférico 32X no tuvo mucho éxito y pronto desapareció. Sega llevaba 5 años haciendo esperar a los fanáticos por una nueva consola, y fue en la Electronic Entertainment Expo, o E3 de 1995, pero no fue del agrado del público. Por si fuera poco, Sony ese mismo año lanzó la primera PlayStation, una consola $100 más económica que la Sega Saturn. Y como no podía faltar, Nintendo demostró que seguía siendo el rey con la Nintendo 64. Una vez más Sega no pudo competir con los juegos de Nintendo. Si quieres conocer la historia de PlayStation, te hemos dejado su historia en la pantalla final de este video. Nintendo y PlayStation se convirtieron en los pioneros de esta área, mientras que Sega se mantuvo atrás. A pesar de que Sega trató de ponerse al día, no lo logró. Tampoco buscaron nuevas entradas en la franquicia de Sonic. Durante largo tiempo se habló de Sonic 4, pero Sega Saturn no lo cumplió. Sega Saturn llegó a su declive. Solo vendió 9.3 millones de copias. La racha de mala suerte fue notable. Sega estaba al borde del abismo. Sus grandes rivales Sony y Nintendo se le alejaban en tecnológica y creativamente. A pesar de todo lo genial y vanguardista de la Dreamcast, fue derrocada por la PlayStation 2. Y por si eso no fuera poco, había otro nuevo competidor, el Xbox de Microsoft. La tumba de Sega estaba cavada y lista para recibir los santos óleos para descansar eternamente a quien una vez fue el mejor en la industria de videojuegos. Las pérdidas para Sega fueron millonarias al tratar de competir con otras consolas, y al final tomaron la decisión de retirarse de la batalla. Actualmente es un desarrollador externo que mantiene en sus manos títulos legendarios. Continúan produciendo nuevos juegos de Sonic a pesar de las críticas, y trabaja en conjunto con las principales compañías de consolas, inclusive con Nintendo. Por suerte para los fanáticos, las relaciones mejoraron.
De esta historia aprendemos que a veces es mejor unirse con tu enemigo a tiempo que desgastarse en una lucha que no podrás ganar. Y es mejor eso que acabar frito y en la ruina.